Bueno, hoy vamos a ver el tema de estática, la primera y la segunda condición de equilibrio. Las condiciones de equilibrio son las leyes que rigen la estática. La estática es la ciencia que estudia las fuerzas que se aplican en un cuerpo para describir un sistema en equilibrio. Existen fuerzas angulares y las fuerzas colineales. Las fuerzas angulares son las que se describen de manera vectorial y que nacen en un mismo punto, que se va a llamar eje. Y que la sumatoria de esas fuerzas debe terminar en un mismo punto. ¿Para qué? Para que exista equilibrio. Las fuerzas colineales son las que se hacen en el eje horizontal o en el eje vertical. La sumatoria de estas dos fuerzas más esta debe ser igual a 0, tomando en cuenta que esta es positiva y que estas dos son negativas. También se puede realizar lo mismo en el eje vertical, pero ya no sería colineal, sino sería paralelo, lo igual. La sumatoria de estas fuerzas debe ser igual a 0. La primera condición de equilibrio dice que lo que les vengo explicando, lo que les explico anteriormente, que la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje Y también debe ser igual a 0. Vectorialmente, cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio, debe darte este resultado, una figura cerrada, que nace en un punto y que finalice en el mismo punto. Eso significa que todas las fuerzas son iguales a 0. Vale, la segunda condición de equilibrio tiene que ver con lo que es el torque, que dice que la sumatoria de torques debe ser igual a 0, que también se puede explicar de esta forma, que la sumatoria de torques positivos son iguales a la sumatoria de torques negativos. Aquí tenemos un pequeño dibujo de cómo es que se representan generalmente esos ejercicios, con un objeto a un lado de una viga que es lo que lo soporta. Aquí suele haber un pivote, que es lo que permite que esta viga se mueva o hacia arriba o hacia abajo, dependiendo el peso del objeto, y un cable que genera la tensión necesaria para que este objeto no se caiga debido a la fuerza de gravedad. Este cable es el que genera toda la tensión. Generalmente en los ejercicios nos van a pedir hallar un par de cosas. Nos pueden dar todos los valores de la tensión, del peso de la viga, que suele tener un peso. La viga tiene un peso que no es despreciable, sí tiene un peso considerable. Algunas veces está en el centro geométrico, otras veces está un poco más para el lado derecho o para el lado izquierdo, y nos pueden pedir hallar el ángulo, o nos pueden dar el ángulo y nos piden hallar cuál es la tensión del cable o cuánto puede ser el peso máximo de este objeto para que la viga no se rompa, o cuál es la distancia de la viga o la distancia del cable de la tensión o la distancia en el eje vertical del cateto opuesto del ángulo. Nos pueden pedir muchas cosas y para ello vamos a realizar un par de ejercicios para que aterricemos un poco estos conceptos. El ejercicio dice así: la viga de la figura pesa 130 newtons. Esta es la viga de la figura y que pesa 130 newtons. Y el centro de gravedad está en su centro, o sea, en este punto, en el centro geométrico de la viga. Significa que si la viga en total mide 6 metros, el lado izquierdo debe medir 3 metros y el lado derecho debe medir 3 metros. En la esquina inferior derecha, se sujeta un galón de 350 newtons de fuerza. Esta fuerza es hacia el centro de la Tierra, por lo que la fuerza va a ser en el eje Y negativo, 350 newtons. Nos dan el cateto opuesto y el cateto adyacente de este ángulo, por lo que aplicando Pitágoras podemos hallar la distancia del cable que sujeta el galón y que forma el ángulo con la viga. Aplicando Pitágoras resulta que la distancia, la longitud de ese cable es de raíz de 45 metros. A continuación vamos a realizar un DCL de la viga y del cilindro. Del cilindro es sencillo, ya que vamos a dibujar aquí el cilindro. Y existe una fuerza de gravedad del cilindro de 350 newtons en el eje Y negativo. Y realizando el DCL de la viga, aquí tenemos que tomar en cuenta algo importante, y es que la tensión forma un ángulo con la horizontal, por lo que podemos descomponerlo. La descomponemos en el eje Y, va a ser T1 seno del ángulo alfa,
Y en el eje X negativo va a ser T1 coseno del ángulo alfa. ¿Por qué? Porque este está apuntando hacia adentro, hacia el eje X negativo. Eje X negativo. Y el T1 seno del ángulo alfa está apuntando hacia arriba, por lo que es positivo. En el eje Y positivo. Vale, como sabemos, la tensión tenía esta dirección, por lo que es fácil saber que en el eje X va a apuntar hacia la izquierda y en el eje Y hacia arriba. Bueno, con los siguientes datos podemos realizar las ecuaciones. Aquí tenemos el ejercicio en la hoja entera. Como les comenté también anteriormente, en el centro geométrico está los 130 newtons. O sea, sabemos que aquí hay 3 metros. Desde el eje de la viga hasta el punto donde se ejerce la fuerza existe 3 metros. Esto nos va a servir para aplicar la segunda condición de equilibrio, explicando la segunda condición de equilibrio, que dice que la sumatoria de torques es igual a 0, recordando que el torque es igual a la distancia por la fuerza. Si no son perpendiculares es por el seno del ángulo que los forma. Vale. Reemplazamos los datos. 6, que es la distancia de la viga, 6 metros, por T, seno del ángulo, T1, seno del ángulo. Como esto apunta hacia arriba, es un torque positivo, es antihorario. Esto. Menos negativo porque se van a dar cuenta que es un torque negativo. 6 por la fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad apunta hacia abajo, torque horario negativo, menos, por eso se resta. Menos 3 por 130. 3, que es la distancia del eje al punto de donde se ejerce la fuerza en la viga, tiene una dirección horaria, por lo que también es negativo y por eso se resta. Aplicando todo esto nos debería dar un valor de 24.490, nos debería dar 6T1 seno del ángulo. Despejando T1 nos da que T1 vale 927,96 newtons. Sabemos que el seno del ángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto es 3, la hipotenusa 45, como lo hemos calculado anteriormente. Siempre es importante calcular todos los valores que podamos tener para poder después, posteriormente, aplicar las fórmulas. Bueno, ya tenemos cuánto es la fuerza que genera la tensión. Ahora nos piden hallar la reacción en X y la reacción en Y. Para esto aplicamos la primera condición de equilibrio, que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0 y que la sumatoria de fuerzas en el eje Y también debe ser igual a 0. La sumatoria de fuerzas en el eje X, la tensión por el coseno del ángulo más la reacción en X, que debe ser igual a 0. La reacción en X, por lo tanto, es 829,9 newtons. Sabemos que el coseno del ángulo es igual a cateto adyacente por la hipotenusa, que en este caso va a ser 6 sobre la raíz de 45. Pero ya no lo ponemos porque sabemos que ustedes saben hacer esto. Bueno, y la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la reacción en Y más 927,96 por el seno del ángulo, que si se dan cuenta es este mismo valor de aquí. Por lo que va a ser 415 este valor por el seno del ángulo. Pero bueno, despejando esto sabemos que la reacción en Y es 65 newtons. La reacción en Y es la fuerza que se ejerce aquí hacia arriba. Y la reacción en X es la fuerza que se ejerce aquí hacia el eje positivo en X. Muchas gracias, hasta pronto.